Bueno, buenas tardes, Arratsaldeon. Buenas tardes, good afternoon. Avanzamos ahora en la reflexión sobre la deliberación para la gobernanza, para los acuerdos en los contextos sociales y políticos en sociedades complejas, diversas y plurales como la nuestra. Creo que estaremos de acuerdo en que vivimos una debilidad en la participación social y en la propia democracia. Nuestra intuición desde el equipo de investigación de educación en bioética y deliberación democrática es que el entrenamiento social en diálogo y deliberación también capacita ética y moralmente a la ciudadanía y también a las personas con responsabilidades sobre el bien común y, por tanto, de alguna manera es también una herramienta para el fortalecimiento de la democracia. En esta mesa, los y la ponente van a compartir su investigación y sus experiencias en este ámbito. Comienzo dando las gracias, sinceramente, eskerrik asko, por aceptar nuestra invitación y presentando brevemente sus perfiles. Voy a presentar a los tres seguidos y luego así les vamos dando la palabra. Noto que hay un poco de eco, no sé si hay para todo el mundo o solo para mí. Igual es mejor cerrar los micros. No obviamente el de la sala, pero sí el resto. Bueno, continúo. Xavier Barandiarán Irastorza es compañero en la Universidad de Deusto, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, doctor en Sociología y actualmente es profesor titular del Departamento de Ciencias Sociales y Humanas en la Universidad de Deusto. En cuanto a su carrera profesional, él mismo dice que ha desarrollado dos itinerarios que él considera complementarios. Por un lado, pues su trayectoria académica, desde 1999 es profesor en la universidad. Durante estos años su docencia ha sido en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en asignaturas fundamentalmente en el ámbito de la sociología y la comunicación pública. Ha sido director del máster en comunicación que se da entre la Televisión Pública Vasca, EITB y la Universidad de Deusto, y también director del Máster Universitario en Innovación Social. Ha escrito varios libros y artículos en revistas internacionales especializadas sobre democracia, capital social y gobernanza colaborativa. Actualmente, como he dicho, es profesor en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, pertenece al equipo de investigación de comunicación y es también investigador de la Guerra Lehendakari Center, que es un centro para la innovación del abordaje de retos sociales complejos, y de Arantxa Sulab. Por otra parte, ha desarrollado una larga trayectoria política intensa en instituciones vascas, jefe de gabinete de diferentes departamentos del gobierno vasco, asesor del diputado general de Guipúzcoa. Actualmente es parlamentario en el Parlamento Vasco. Él nos va a hablar sobre gobernanza colaborativa para fortalecer la democracia. Jon Arday es especialista en co-creación y evaluación evolutiva. Es la persona responsable en este momento de dirigir los proyectos de innovación social del laboratorio Arantxa Sulab, que es un laboratorio para el fortalecimiento e innovación de la democracia, promovido por la Administración Pública Vasca en sus diferentes niveles y todas las universidades del País Vasco. Allí diseña, coordina y participa en diversas iniciativas de innovación democrática. Ella centra su actividad en el cambio sistémico, en la activación de ecosistemas de innovación, en gobernanza colaborativa y en democracia deliberativa. Como formación es ingeniero técnico en diseño industrial por la Universidad Politécnica de Mondragón y posee el máster laurea especialística en diseño del producto por la Escuela Politécnica de Milán. Profesionalmente ha desarrollado su experiencia en diversas organizaciones y países como Italia, Bélgica, Alemania, Australia, España. Ha liderado y coordinado diversas iniciativas en este ámbito, tanto en Euskadi como a nivel internacional.
Desarrolló su carrera profesional en Australia, donde formó parte de proyectos para el gobierno de innovación en gobernanza y con diversas ONGs de ese país. Posteriormente se incorporó al equipo de Aguirre Lehendakari Center, donde aplicó la metodología del Centro para el Cambio de Sistemas y es también profesora en diversas universidades del País Vasco. Ella va a versar su ponencia en el tema profundizando en la deliberación ciudadana, innovación y diseño. Y por último, Paolo Gerbaudo es compañero vuestro de la Universidad Complutense de Madrid, es investigador senior en Ciencias Sociales del programa Talento, investigador de la Comunidad de Madrid en el Departamento de Historia, Teorías y Geografías Políticas en vuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Complutense. Su proyecto de investigación explora la transformación del Estado y de los servicios públicos en la era digital, desde una perspectiva comparativa y con un enfoque sobre las consecuencias para la relación entre los ciudadanos y ciudadanas y las instituciones de los diferentes instrumentos digitales. Anteriormente ha sido profesor de política digital Reader in Digital in King's College de Londres, donde ha fundado y dirigido el Centro de Cultura Digital. Sus principales líneas de investigación son la relación entre las tecnologías de la comunicación y la organización política, que las ha desarrollado en diferentes centros, fundamentalmente en Florencia y también en España. Él se centra en investigar sobre el populismo como lógica discursiva y de movilización, y los relatos e identidades de los movimientos sociales contemporáneos, la transformación de los partidos políticos y el retorno del intervencionismo del Estado en la era contemporánea. Es doctor y con una tesis sobre la relación entre comunicación y espacio en los movimientos sociales del Departamento de Media and Communication del Goldsmiths College de la Universidad de Londres. Tiene múltiples artículos en diferentes revistas académicas especializadas y también ha aparecido su trabajo en diferentes medios españoles e internacionales como El País, La Vanguardia, Al Jazeera, etc. Él va a versar su ponencia sobre deliberación digital entre consenso y conflicto epistémico en las redes sociales. Pues sin más, y la verdad es que con gran interés por escuchar a los tres y agradeciendo de nuevo su participación, pues cedo la palabra. En primer lugar, si os parece bien, a Xavier. Tenemos entre 15 y 20 minutos cada uno y cada una para luego poder tener un tiempo de diálogo con vosotras. Muy bien, Marije. Muchísimas gracias primero por la invitación a Marije y a la organización. Para mí es un honor estar en este encuentro y hablando sobre gobernanza colaborativa y sobre todo la gobernanza colaborativa vinculada a un cierto reempoderamiento de la democracia. Voy a hablar aproximadamente unos 15-16 minutos, no más, tratando de establecer los titulares más relevantes en esta cuestión y a partir de ahí pues podemos después, si eso, entrar en el diálogo o incluso posteriormente una vez finalizado el encuentro. Creo que lo más relevante de lo que ha sucedido, espero que se me escuche bien, yo la verdad es que estoy bastante cómodo, pero espero que se me escuche bien. Creo que lo más relevante que se ha producido en el contexto de la globalización de la democracia es la desconexión que se está produciendo entre la polis y el individuo o las personas. Ese es el elemento central que hace que esa desconexión respecto a la comunidad política, respecto al sistema institucional, respecto a muchos ámbitos, sea tan difícil en este momento en términos de legitimidad y en términos de vinculación de los ciudadanos y de las ciudadanas respecto a la comunidad política. Y de alguna forma el titular
que me gustaría dar es que, sin que la gobernanza colaborativa, por supuesto, constituya una pócima mágica para resolver todos los problemas de la democracia, apunta sin duda a la apertura de una conversación entre las instituciones públicas, las estructuras políticas y la ciudadanía, que posibilita un cierto reencuentro y un cierto reempoderamiento en un espacio común que es la comunidad política. Voy a referirme muy brevemente a qué es lo que está pasando en la democracia, con nuestras democracias, con lo que llamamos las democracias liberales, las democracias occidentales. Fundamentalmente, a través de la desmaterialización y de la desnacionalización de la economía, que se produce fundamentalmente gracias a todos los avances tecnológicos que estamos visualizando y asistiendo en los últimos años, especialmente, digamos, en la última década, han hecho posible fundamentalmente la emergencia de la producción y la lógica de la globalización. Una lógica de la globalización que se produce fundamentalmente en los países desarrollados y se produce también en aquellos países, no en todo el mundo, pero sí en aquellos países donde las grandes empresas asisten deslocalizando su sistema productivo. Lo más característico de la globalización no es que todo el mundo esté globalizado, pero sí que nos hemos alejado de la economía productiva crecientemente y hoy, digamos, las oscilaciones de la economía tienen que ver más con la economía financiera, como todos sabéis, que con la economía productiva. Pero al mismo tiempo que se ha producido la globalización económica, esa globalización ha ido generando nuevos actores. Esos actores, por ejemplo, hay un libro magnífico de Anne Bradford de la Universidad de Columbia que ha escrito un libro que se llama Imperios Digitales, donde describe claramente cómo se está generando una especie de nuevo feudalismo a través de las grandes tecnológicas. Además de esos fenómenos económicos, eso tiene una incidencia directa en otras tres dimensiones importantes. Una dimensión social, que es la generación de la sociedad de consumo, y las sociedades de consumo son sociedades fundamentalmente individualistas. Somos seres que consumimos y en esa lógica, básicamente, la producción de valores de nuestra sociedad viene fundamentalmente del mercado y, por lo tanto, lo que nos da sentido en la vida crecientemente tiene que ver con esa lógica económica y con todas las características de la sociedad de consumo, a la vez que estamos asistiendo a una extraordinaria diversidad en el ámbito de la cultura. Antes he estado escuchando en la anterior mesa donde justo se explicitaba esta cuestión. Nuestra sociedad es cada vez más plural, más abierta, también es más compleja. Hay un tercer elemento y es que también la globalización favorece de una manera muy clara todo lo que son los movimientos migratorios y, por tanto, las estructuras demográficas de los países también se están moviendo. Y, finalmente, aunque digamos no con menor importancia, pues todo esto está afectando sin duda a las estructuras de relación de las democracias liberales. Los autores hablan fundamentalmente de una crisis de rendimiento y esa crisis de rendimiento obedece fundamentalmente a la menor capacidad que tienen las estructuras políticas, o sea, los estados, para dominar la realidad económica y social que acontece dentro de sus estados, y en la medida en que hay otra realidad que condiciona, que además está por encima de los estados, con sus marcos, con sus actores, pues los estados tienen dificultades para garantizar eso que hasta mitad del siglo XX, hasta prácticamente inicios del siglo, diríamos que hasta la crisis financiera fundamentalmente, lo hacían muy bien. Y lo hacían muy bien, yo diría que especialmente en Europa, que es el establecimiento de la sociedad del bienestar, que con todas sus imperfecciones establecía, digamos, una buena relación, una lógica relación entre lo que era la ciudadanía y el Estado, la arquitectura política. Y digo que establecía una buena relación porque, en cierta medida,
el empaste de la construcción comunitaria en términos de igualdad y de libertad solo se puede producir si se generan condiciones para el bienestar, si hay una producción no solo de la igualdad, sino también de los bienes materiales que hacen que los seres humanos nos podamos desarrollar en equilibrio. Cuando ese equilibrio se rompe y los estados tienen menos capacidad para responder a las necesidades de la ciudadanía, y cuando empieza a mermar un poco lo público, pues empieza a haber un mayor enfado social y empieza a haber una especie de crisis de intermediación, digamos, en las sociedades avanzadas, que es lo que llamamos fundamentalmente la crisis de la democracia, que es una crisis de rendimiento por un lado, pero también es una crisis de intermediación, es decir, el interés general que catalizan los actores políticos fundamentalmente de cara a la estructura política, de alguna forma empieza a tambalearse. Y por eso hemos visto en Europa y en otras muchas partes del mundo también tambalearse a partidos políticos que eran centenarios, que tenían una forma de pensar, que tenían un arraigo y que fundamentalmente, bueno, de alguna forma empiezan a no ejercer bien su función. En las sociedades actuales hay una disyuntiva entre la lógica de la comunicación y la lógica de la, digamos, del ejercicio real de las políticas públicas. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos tienden a apostar más por la lógica de la comunicación que por la lógica de las políticas públicas. ¿Y esto por qué sucede? Sucede por una sencilla razón, y es que aquellos actores que tienen la vocación de establecer una intermediación entre la ciudadanía y los estados son los que de alguna forma tienen la responsabilidad de conectar la sociedad con la estructura política. Y no lo pueden hacer estrictamente sobre la base de la gestión pública o de las políticas públicas, entre otras cosas porque la demanda insaciable de una sociedad individualista y los tiempos a los que se produce esa demanda, es decir, queremos todo y ahora, las instituciones públicas no lo pueden responder. Pero sí hay un intento por parte de la política, de alguna forma, para tratar de responder a esa cuestión. Y lo hacen desde una realidad comunicativa que en muchos casos no coincide con una realidad tangible como nosotros entenderíamos en políticas públicas. Eso es lo que llamamos el populismo. El populismo no es solo una realidad que afecta a determinados partidos que se sitúan en un punto o en otro, o en ambos extremos. Digamos que el populismo afecta de manera transversal, yo diría, a todos los actores políticos. Lo que llamamos el tecnopopulismo, es decir, que se manifiesta o en términos populistas o se manifiesta en términos de tecnocracia, pero en el fondo viene a ser tratar de establecer una realidad comunicativa con la ciudadanía en orden a, bueno, a lograr una cierta legitimidad para sostenerse, digamos, en el poder, pero sin que esa relación sea una relación sólida, que sea una relación real, entre otras cosas porque todos los partidos políticos tienden a utilizar registros comunicativos que luego no se corresponden con la realidad, sino que se corresponden estrictamente con la búsqueda de una legitimidad. Bien, en este contexto se está produciendo una ruptura de las personas respecto a la comunidad. Y yo afirmaría dos cuestiones fundamentalmente. Las instituciones públicas tienen un serio problema para gestionar su realidad, porque las instituciones están pensadas prácticamente a partir, digamos, en un proceso de construcción, a partir de la modernidad, a partir de la Revolución Francesa, y digamos que esas instituciones y el modelo burocrático que tenemos en nuestras sociedades, ese modelo weberiano, es un modelo que no está funcionando en términos de respuesta en las sociedades complejas. Y por otro lado,
nos encontramos con que también tienen serios problemas, no solo en la parte, digamos, de la construcción de las políticas públicas, sino tienen también serios problemas en el ámbito de la legitimidad, porque las personas nos encontramos a una muchísima distancia respecto al sistema institucional, respecto a los actores que mueven toda esa realidad. Y por lo tanto, habría que decir que al menos habría que intentar dos cosas. Primero, que las instituciones públicas traten de alguna forma de ajustar sus políticas públicas a un contexto muchísimo más complejo y, en segundo lugar, tendríamos que hacer todo lo posible para ver cómo podemos legitimar mejor las instituciones públicas y la comunidad política. A este efecto, hay dos grandes corrientes, yo diría, en el ámbito, digamos, de la gobernanza. Hay unos que creen que desde el punto de vista de la comunicación, con una sofisticación de la comunicación, buscando una mayor modernidad, un mayor impacto mediático, una mayor capacidad tecnológica, con un mayor impacto, en cierto sentido, solucionaríamos y llegaríamos mejor. Hay muchísimas consultoras, por ejemplo, dedicadas a la comunicación que creen en esto. Yo particularmente, después de toda una vida trabajando como responsable de gabinete en diversas instituciones públicas, no creo mucho en ello o creo que las expectativas hay que situarlas en su sitio. Sin embargo, creo en una segunda línea de trabajo, que es la construcción de comunidades intermedias que complementen las políticas públicas, que complementen a la democracia representativa sin que se cuestione de alguna forma o sin que se opte por una democracia directa en las sociedades complejas, que a mí me parece que no es. ¿Qué es la gobernanza colaborativa? La gobernanza colaborativa es aquella gobernanza en la que se incorpora a la sociedad organizada, se incorpora a la sociedad civil, se incorpora a diversas partes de la sociedad civil a distinta escala a la deliberación pública. Y no solo a la deliberación pública para consultar una opinión, sino a una deliberación pública para diseñar y concebir las políticas públicas, para establecer un proceso deliberativo y decisorio en relación a esas políticas y para que, digamos, en el proceso de ejecución de esas políticas públicas, esa sociedad organizada y esa sociedad civil tenga una parte importante. Esto puede parecer una ficción más allá de las entidades locales, porque cuando las entidades son relativamente pequeñas o las organizaciones no son muy grandes, pues casi la participación directa resulta es mucho más sencillo. Y sin embargo, a unas escalas más complejas, regionales o nacionales, por supuesto que se pueden incorporar también a la deliberación pública y a la gobernanza colaborativa, se pueden incorporar partes importantes de la, digamos, de la sociedad organizada y de la sociedad civil. ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, el problema fundamental no reside hoy en el cómo, donde hay mucha tecnología, donde hay muchas oportunidades, sino que la pregunta que deberíamos de realizar es ¿para qué los incorporamos? ¿Para qué los incorporamos? Y yo diría que los tenemos que incorporar sobre todo para que sean parte de la comunidad, para que sean parte, digamos, de la estructura política en la que tomamos las decisiones. Quisiera añadir algunas cuestiones más importantes. La primera, las políticas públicas en contextos complejos requieren de más capital social, requieren de la interacción de múltiples actores que son afectados por esas políticas y finalmente requieren también una experimentación y un crecimiento que ha de superar la linealidad de las políticas públicas clásicas. Por lo tanto, hoy las administraciones públicas necesitan abrir su espacio de interacción
de las políticas públicas, necesitan en ese espacio generar más capital social, que en el fondo significa generar un proceso de empoderamiento comunitario a través de la generación de confianza para poder operar y generar nuevas cosas, y necesita abordar lo que es un proceso de innovación social y política. Ione nos podrá hablar mucho más de eso, en orden a generar políticas mucho más coordinadas desde una visión sistémica, que sean capaces de llegar a espacios y a actores que ahora no llegan. Bueno, ¿cuál es el resultado, digamos, allí donde hay un intento serio de aplicar, digamos, esta experimentación de gobernanza colaborativa? Lo primero que tengo que decir es que la experiencia es una experiencia imperfecta. Es una experiencia imperfecta porque todos tenemos una mentalidad que fundamentalmente se ajusta a experiencias pasadas. Y hemos sido socializados en visiones clásicas de la burocracia, en visiones clásicas de la administración pública y también, en muchos casos, en visiones clásicas de la participación ciudadana. Por ejemplo, en el País Vasco sucede mucho que durante muchísimos años la participación ciudadana ha sido instrumentalizada políticamente para generar un proceso dialéctico con la administración pública y tratar de generar una alternativa, pero con vocación de sustitución. Y entonces una buena parte de la sociedad, cuando oye hablar de participación ciudadana, pues no quiere oír hablar de estas cosas porque lo identifica en el pasado con eso. Digo esto porque lo que requieren procesos de gobernanza colaborativa es la asunción del sistema. La asunción del sistema en el sentido de decir, estamos en un mismo terreno de juego, tenemos que compartir que estamos en un mismo terreno de juego, tenemos que legitimar ese terreno de juego, necesitamos, por supuesto, tener una visión compartida y a partir de ahí hacer una legitimación clara del proceso en el que estamos. Pero una vez que esos procesos se ponen en marcha, la experiencia muestra que algo empieza a cambiar. Si a mí me preguntaran ahora, en las experiencias de gobernanza colaborativa que hemos puesto en marcha, tengo algún libro que me gustaría bueno, pasar a la organización, porque está en PDF y es una experiencia que tuvimos durante más de 10 años en la Diputación Foral de Guipúzcoa, con una apuesta clara a favor de la gobernanza colaborativa, y quien quiera pues lo tendrá en la red. Yo pasaré el link a la organización. Lo que observamos es que empezaba a haber un cambio importante, y ese cambio importante operaba en 3 ámbitos. La primera, no es seguro que fuésemos a mejorar las políticas públicas, pero lo que sí mejoramos clarísimamente fue la confianza de los interlocutores que participaban en el proceso. Y por lo tanto, creo que es una hipótesis razonable pensar que la gobernanza colaborativa abre una conversación con actores políticos, que esa conversación lleva a una generación de confianza y, por lo tanto, creo que eso es bueno para el conjunto de la comunidad política, no solo para las políticas públicas. La segunda es que abre una puerta clarísima a la experimentación, cuando en proyectos de políticas públicas se ponen a trabajar la universidad, las empresas, la administración pública o determinados actores internacionales, pues aquello inicialmente, como no puede ser de otra manera, es un chocolate un poco ingobernable. Pero es que después de un tiempo empiezan a hacer su sitio, ¿no? Y se va conformando una realidad que empieza a aprender a trabajar en la complejidad. Por lo tanto, la gobernanza colaborativa es una sólida apuesta para la innovación social. Y finalmente, y ya termino porque creo que me estoy pasando claramente en el tiempo, la gobernanza colaborativa constituye un elemento clave para la reconfiguración del espacio público. Yo, que crecí leyendo a Habermas, que mostraba esa idea de
de lo que era el diálogo público y el espacio público, siempre me preguntaba cómo se producía realmente eso, en qué se traducía, más allá, digamos, de las direccionalidades que uno puede establecer entre medios, estructura política, ciudadanía, opinión pública. Y la verdad es que nunca he conseguido tener una sana explicación de ese proceso de deliberación, salvo que aquellas estructuras políticas que generan espacios de conversación en realidad están generando un contrapeso a una especie de deterioro de la opinión pública, abriendo nuevas conversaciones públicas y abriendo conversaciones públicas de calidad. Y por lo tanto, yo soy de los que piensan que la gobernanza colaborativa no constituye un antídoto, digamos, a la crisis de la democracia liberal. Dice Minouche Shafik que para eso necesitamos abrir un nuevo contrato social, un escenario de nuevo contrato social, pero lo que sí creo es que la deliberación e incorporar a los actores a procesos de deliberación lo que hace es reempoderar la comunidad política en toda su extensión. Espero que se me haya escuchado razonablemente bien. Muchísimas gracias por vuestra atención y estaré encantado de participar en este coloquio. Muchísimas gracias, Xavier. Eskerrik asko. Yo creo que te hemos escuchado bastante bien y cedo la palabra ahora a Yone hasta el momento del diálogo. Adelante, Yone. Arratsalde on, buenas tardes y eskerrik asko, Marije, y a las organizadoras del Congreso por invitarnos a compartir también nuestra experiencia desde Arantzazu Lab. Y me parece que nuestra presentación está encajada muy bien después de la de Xavier, porque Xavier ha hecho ese mapeo del contexto actual y de la problemática actual, y Arantzazu Lab al final nace en ese contexto, por lo que de alguna manera yo creo que se conecta, y nosotras hemos aprendido además mucho de Xavier, así que de alguna manera vamos construyendo sobre esa experiencia también. Yo tenía una presentación, no sé si puedo compartir, si no la hago con palabras, pero si puedo, voy a probar a ver si comparto. ¿Lo veis? Sí, sí que lo vemos, Yone. Vemos tu Vale. presentación. Vale, muy bien. Pues como decía Marije en la presentación, yo soy parte del equipo de Arantzazu Lab, que es un laboratorio de innovación de la democracia, que es este laboratorio, este edificio situado en Arantzazu, en Guipúzcoa. Es un laboratorio en el que investigamos y desarrollamos prácticas para repensar la relación de la ciudadanía con la institución pública y, como comentaba Xavier en su exposición, para repensar cómo se implica la ciudadanía en la toma de decisiones públicas y en el diseño de políticas públicas a través de la gobernanza colaborativa. En esta presentación de hoy intentaré hacerla en 10-15 minutos para luego también dar espacio para el diálogo. Quería compartir con vosotros y vosotras algunos de los aprendizajes de investigaciones y experiencias que estamos desarrollando en torno a la deliberación ciudadana. Para poner un poquito de contexto, construyendo sobre lo que ha dicho Xavier, porque Xavier ya ha hecho ese mapeo de esa falta de confianza, él habla de una falta de crisis de rendimiento, ¿no? de las instituciones y de esa crisis de intermediación. Ahí es donde situamos la práctica de la deliberación ciudadana en Arantzazu Lab, y como todas y todos sabemos muy bien, nuestro mundo está experimentando profundos cambios políticos, sociales, económicos, medioambientales, y estamos viendo cómo en ese contexto de retos complejos nuestras instituciones públicas, como bien escribía Xavier, aceptan sus limitaciones estructurales y de conocimiento para hacer frente a la escala, a la velocidad, a la interrelación, la complejidad de todos estos retos actuales. Y en este contexto existe una falta de confianza entre esas instituciones públicas y la ciudadanía, y esto se puede caracterizar por una diversidad de hechos. Hoy me gustaría mencionar dos. Por un lado, y están muy relacionados con los que comentaba Xavier, por un lado, cómo las estructuras políticas que gestionan esa representación y políticas públicas se han debilitado,
y vemos que están obsoletas y por lo que tienen esa falta de capacidad para hacer frente a estos retos complejos, de gran escala, interrelacionados. Y por otro lado, existe un desequilibrio entre lo que las administraciones públicas, o como decías ayer también, las políticas públicas, las estructuras gubernamentales pueden ofrecer y lo que la ciudadanía espera. Se utilizan diferentes términos para hablar de esto. Nosotros utilizamos también el déficit democrático, ¿no? Ese déficit que incrementa la desafección de la ciudadanía con respecto a las instituciones públicas, los sistemas políticos. Y en este espacio hay una desconexión, una creciente desconexión entre la institución pública y la ciudadanía. Y esto quería brevemente mencionarlo para entender que la deliberación ciudadana de la que voy a hablar a continuación se sitúa en este espacio que describía Xavier. Nosotras cuando hablamos de esa participación pública en Arantzazu Lab hay diferentes gradientes. Nosotras utilizamos que es uno desarrollado por International Association for Public Participation. Y en este gradiente se habla sobre diferentes niveles en los que podemos implicar a la ciudadanía en la agenda pública. Empieza desde un nivel 1, que es el de informar, de compartir información objetiva, hasta un nivel 5 en el que existe una toma de decisiones compartida entre ciudadanía e institución pública. Y en este gradiente lo que se busca es de alguna manera dejar claro desde un principio las expectativas, cuando iniciamos este tipo de procesos, de cuál es el grado de implicación de los diferentes agentes que participan en estos procesos. Y el proceso o los procesos que quería compartir hoy se centran sobre todo en la democracia deliberativa. En ese gradiente sobre todo estarían en ese nivel 5, que es el de la toma de decisiones compartida, y en el que se implica la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas. La OCDE ha generado una base de datos en la que recoge procesos de deliberación ciudadana que se están desarrollando a nivel global y hablan de la ola deliberativa. Hasta 2023, que son los datos que recoge este gráfico, se recogieron más de 700 procesos deliberativos ciudadanos. Y se ve cómo hay un aumento desde el 2007, hay un aumento exponencial y se ve en los últimos años cómo también va creciendo. Aquí no se refleja en este gráfico porque se están recogiendo actualmente también los procesos de los últimos años. Pero es una ola que va en aumento, el de la deliberación ciudadana, con diversidad de enfoques. Yo hoy sí que quería compartir uno, que es con el que hemos empezado a experimentar con el que hemos empezado a experimentar en Arantzazu Lab, que es una manera de poner en práctica esa gobernanza colaborativa que describía Xavier, y es el ejemplo de las asambleas ciudadanas. Hay muchos procesos deliberativos. Hay una diversidad de procesos deliberativos. Uno de ellos es el de las asambleas ciudadanas, que quizá aquí varios de los asistentes lo conozcáis o hayáis escuchado hablar en los últimos años también en los medios de comunicación. Estos procesos deliberativos de la ciudadanía tienen 5 puntos claves y, por supuesto, estos procesos deliberativos también se pueden trasladar a otros entornos. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos empezando a trabajar con las cooperativas de Mondragón para entender cómo este tipo de deliberación también se puede integrar en empresas privadas, pero, por supuesto, también se podrían trasladar a otro tipo de organizaciones como las que representáis, los que participáis en este congreso. Y estos procesos de deliberación ciudadana los caracterizan 5 puntos concretos. El primero es que el punto de partida es siempre un dilema político o una decisión compleja que propone una institución pública o una entidad comanditaria. El segundo punto diferencial es el del sorteo cívico, en el que los participantes en el proceso se seleccionan de manera aleatoria para que describan la diversidad de la sociedad o de la comunidad en el que se haga el proceso. Un tercer elemento es el de la rotación, en el que estos procesos permiten a una diversidad de personas a ir implicándose en el proceso, en cada uno de estos procesos. El cuarto es el de la deliberación informada,
En las asambleas ciudadanas se forma a las personas que forman parte o que se implican en estos procesos en torno a la cuestión o a la temática que se selecciona, y se da tiempo para la deliberación entre este grupo diverso de ciudadanos, ciudadanas. Y por último, este grupo presenta recomendaciones a la institución pública. Y el quinto punto que describen estos procesos son el de la implicación de la institución pública, que se compromete a responder a cada una de estas recomendaciones que se desarrollan en el proceso, explicando cómo las implementará, con qué presupuesto y en qué plazos, y si no las implementará, explicando las razones. Entonces, estos son los 5 puntos que de alguna manera describen esos procesos deliberativos ciudadanos concretos que son las asambleas ciudadanas. Nosotras desde Arantzazula hemos diseñado e implementado 2 asambleas ciudadanas con este enfoque, una a nivel municipal en el pueblo de Tolosa sobre salud mental y emocional, y otra con la Diputación Foral de Guipúzcoa sobre el medio rural y la crisis climática. Y como decía Xavier, no solo es el cómo, sino el para qué. Y en este caso, ¿para qué o por qué funcionan estos procesos deliberativos ciudadanos? Y la OCDE, en su diversidad de estudios, identifica estos 5 elementos. El primero es el de la independencia. Y lo que recogen en las investigaciones los equipos de la OCDE es que cómo a través de estos sorteos cívicos, en los que se selecciona la diversidad de personas que se implican en el proceso deliberativo, permite una independencia de grupos de interés o partidos políticos, y representar una diversidad de experiencias o de puntos de vista que pueda haber en la sociedad. El segundo punto es en la diversidad cognitiva, ya que existen diversidad de estudios que aseguran que las ideas de calidad surgen con una diversidad de aportaciones más allá que la capacidad media de los miembros que participen en estos grupos. Un tercer punto de por qué funcionan son el de facilitar las condiciones para una deliberación informada. Y como mencionaba antes, para ello se provee información necesaria, se asegura que haya tiempo para la deliberación, y facilitadores profesionales acompañan a este grupo para asegurar que la diversidad de voces se impliquen en la deliberación. El cuarto punto es el de que los miembros que se implican en estos procesos deliberativos se implican con el objetivo de contribuir a un bien común, no tanto a sus propios intereses. Y el último nivel es el que genera alto nivel de confianza, el que la ciudadanía vea a alguien como ellas, como ellos, que participan en el proceso, ya que se ven reflejados de alguna manera en esa deliberación. Trayéndolo a la experiencia de Euskadi, en los procesos que hemos desarrollado, hemos realizado evaluaciones con universidades locales, y quería traer 4 titulares de por qué se recogen estas evaluaciones de estas deliberaciones ciudadanas que hemos desarrollado. Aquí vemos a los jóvenes de Tolosa presentando sus recomendaciones en el pleno del ayuntamiento. Y el primero es el de cómo aumenta la confianza, y esto Xavier también lo mencionaba en su ponencia. El primero que vemos en las 2 evaluaciones que hemos desarrollado de los 2 procesos deliberativos es que aumenta la confianza de las personas que se implican en estos procesos deliberativos, tanto en la política, en los políticos, en la democracia y en los procesos participativos. Luego, el segundo punto que destacan las evaluaciones es que las personas que se han implicado en los procesos ven importante que se desarrollen este tipo de procesos con y para la ciudadanía. Incluso hablan de generar las condiciones para que las recomendaciones que surjan tengan un carácter vinculante en estos procesos. El tercer punto que se destaca es el de la compensación económica. Y ahí las evaluaciones muestran que el que las personas que se implican en estos procesos tengan una compensación económica facilita que grupos que normalmente no se implican en estos procesos se impliquen. Y ahí estamos hablando de personas jóvenes o de personas en situación de vulnerabilidad. Y por último, lo que recogen las evaluaciones es que los miembros de estas asambleas ciudadanas incrementan su conocimiento tanto en las instituciones públicas como en el tema de la pregunta.
Y las evaluaciones extensas están en las iniciativas de la Asamblea y también puedo compartir los enlaces después si tenéis interés de leer esas evaluaciones. En esas evaluaciones también se recogen aprendizajes para siguientes experiencias y quería destacar brevemente 6 de estos aprendizajes. El primero es que veíamos que para siguientes procesos que desarrollemos, que tenemos que conectar más con la sociedad e involucrar a una comunidad más amplia de esos miembros que participan en la Asamblea Ciudadana. El segundo punto es el de que la tarea asignada, que es el dilema político de partida, esté claramente vinculado con un problema público y relevante para el conjunto de la sociedad y que el proceso siempre debe abordar dilemas políticos concretos que sean relevantes para el contexto donde se desarrolle ese proceso. El tercer aprendizaje es que la información que se provee a los miembros de la Asamblea tiene que ser accesible para la diversidad y ahí la diversidad de participantes, y ahí debemos de experimentar con nuevos formatos o nuevas técnicas de aprendizaje y ser creativas en siguientes procesos. El cuarto punto es el de implicar a funcionarios y agentes del territorio, que son las personas que después toman esa responsabilidad de implementar las recomendaciones y desarrollar las políticas públicas, por lo que creemos que hay que hacer más hincapié en este punto. El quinto, y este es un aprendizaje muy importante para Arantxa Sulab, es el de la gobernanza, el que vemos cómo estos procesos requieren de una gobernanza compleja y para siguientes procesos debemos seguir experimentando con cómo diseñamos esos grupos de trabajo, esos roles, esas responsabilidades y cómo se diseña esa gobernanza del proceso. Y el último tiene que ver con la sistematización. Por un lado, la evaluación y la relevancia de la evaluación de estos procesos, porque estamos aprendiendo actualmente, son procesos que estamos desarrollando de una manera experimental, por lo que tenemos que recoger cuál es el impacto y los aprendizajes de estos procesos. Y por otro lado, la importancia de sistematizar el seguimiento, que estos procesos no son solo las horas de deliberación en las que se implica la ciudadanía, sino que una vez que se presentan esas recomendaciones, hay todo un proceso de implementación y desarrollo de las políticas públicas en el que hay que implicar también a la ciudadanía de manera puntual para incrementar esa confianza entre institución pública y ciudadanía. También lo comentaba Xavier, que estos procesos no hay que, de alguna manera, que todos estamos en un juego creo que utilizaba Xavier las palabras de juego, partido de un espacio compartido, ¿no? Un partido compartido entre diversidad de agentes. Nosotros pensamos que estos procesos no son procesos aislados, sino que tenemos que continuamente pensar cómo estos procesos de liberación ciudadana se integran a la institución pública, y para eso hemos diseñado una serie de estrategias que estamos trabajando en colaboración con las instituciones públicas de Euskadi, y todo este trabajo ha sido reconocido por la OCDE. Publicamos un informe en colaboración el año pasado, escrito por la OCDE, en el que hablan sobre el trabajo que estamos desarrollando para promover la democracia deliberativa en Euskadi, y también aquí añado el enlace para poder descargarlo, y ahí seguimos incluyendo tanto, por un lado, aprendizajes de los procesos desarrollados como estrategias para desarrollar estas prácticas a futuro. También añado otros enlaces de informes que hemos ido recopilando sobre aprendizajes e información para quien esté interesado en desarrollar este tipo de procesos de deliberación ciudadana, que están tanto en euskera como en castellano disponibles. Y mi último punto, ya con esto cierro y doy la palabra a Paolo. Para cerrar, quería añadir esta última idea, que es que nosotras desde Arantxa Sulab, todos estos procesos de deliberación ciudadana los hacemos desde el diseño, y el diseño entendido como una inteligencia estratégica, adaptativa y cooperativa. Una manera de pensar y de actuar que permite generar espacios de reflexión, de deliberación y de acción compartida entre la diversidad de agentes en el territorio, y que lo que buscamos es generar esos espacios donde la diversidad de conocimiento, que esta también se hablaba en la mesa redonda anterior, conocimiento teórico, experiencial, experiencia vivida, se sitúen al mismo nivel, y que de manera colaborativa podemos buscar vías de responder a esos retos complejos que mencionaba al principio. Y con esto acabo.
y deseando también luego de participar en esa reflexión conjunta con el resto de participantes y es que ricasco por habernos invitado a esta conversación. Es que ricasco, Yone, muchísimas gracias. Lo que vais diciendo a los que estamos en este espacio de la deliberación en bioética, pues suenan muchos ecos, ¿verdad? Pero damos la palabra ahora a Paolo como último interviniente de la mesa y luego volvemos a hablar con vosotras. Muchas gracias por la invitación, es que ricasco. Soy muy contento de estar aquí y os voy a dar unas ideas respecto a la deliberación en contextos de plataformas digitales, igual con un contrapunto un poco más pesimístico frente a las experiencias muy interesantes y valiosas que han hasta ahora cubierto mis compañeras. Y igual también como unos elementos, decimos, del elemento más conflictivo de la deliberación. ¿Sí está la... porque por empezar, mientras esperamos las slides, algo que me parece muy interesante es hacer resaltar la origen etimológica de deliberación. Soy italiano y ya lo vais a ver en mis errores en castellano, las slides, y como italiano me gusta el pasado y lo viejo, y lo que puede un poco revelar sobre temas eternos o universales. Y lo que me parece muy interesante de deliberación, en la etimología de deliberación desde el latín, está la palabra libra, que es la balanza. Y creo que la balanza es, de hecho, una metáfora muy poderosa para comprender la deliberación, sea como elemento de consenso o elemento de conflicto. No quiero decir que no haya una posibilidad de deliberación consensual, ¿no? Que es un poco de que va la idea de gobernanza democrática, pero también creo que no, todos estamos de acuerdo que también unas ocasiones en que la deliberación es conflicto. No puede haber acuerdo, no se puede haber acuerdo, hay desencuentro, hay divergencias, que de una forma son insanables. También porque hay temas donde es más fácil encontrar ese camino intermedio, una frase que he oído en la mesa anterior, es decir, si hay una cuestión de mediar entre demandas diferentes, más o menos están en el mismo nivel, en la misma dimensión, sí se puede decir, si tú quieres que sea 100, yo quiero que sea 200, vamos a encontrar un punto intermedio que será 150. Pero sobre otros asuntos, otros temas, que igual son más valoriales, tienen que ver más con valores, con cuestiones categóricas, que es o sí o no, y hay unas decisiones que son así, es imposible encontrar ese punto de consenso. Entonces, ahí, la metáfora de la balanza, de la libra, nos ayuda, es decir, que en una situación de deliberación consensual, sí se puede llegar a un contexto, a un escenario donde los platillos, ¿verdad?, los brazos más o menos se balancean, el peso por un lado puede añadir más peso por acá o quitar más peso por allá y llega a un punto de equilibrio entre los dos brazos, pero hay otros casos en que se cae por un lado, se cae o un brazo a la derecha o un brazo a la izquierda, que es decir, hay una parte que gana, que no quiere decir que gane para siempre, ¿no?, pero en ese momento gana, que es un poco también, decimos, un elemento del juego democrático, la lógica de la mayoría, donde hay una fuerza que tiene más poder, más números, y por un periodo de tiempo se acepta que esa fuerza gane hasta que haya una nueva oportunidad de confrontación. Voy a... Igual más fácil si voy por aquí. ¿Hay pasado? Lo que no sé es cómo... Sí, bueno, genial. Pues eso era un poco lo con que quería empezar. Me parece que esa metáfora de la libra, de la balanza, es muy útil para comprender
lo que es la deliberación y las diferentes caras de la deliberación. Hoy día se habla mucho de democracia deliberativa, ¿no? Y lo que mis compañeras y compañeros en las presentaciones anteriores hacían resaltar, en particular la idea de democracia deliberativa, que ha sido una tendencia intelectual y práctica política muy fuerte en las últimas décadas, con autores como Jürgen Habermas, John Rizek, el objetivo de un consenso compartido, de procesos colaborativos en que ciudadanos y ciudadanos muy diferentes son involucrados y tratan de buscar un punto de encuentro. Pero, por ejemplo, también alguien como Hobbes, ¿no? En el Leviatano, hablaba de deliberación de forma claramente muy distinta. Ahí él hacía resaltar esas acciones que tenían que ver con el momento anterior a la decisión. Si queremos un poco definir de forma analítica la deliberación, es el momento de consideración de diferentes opciones, de sopesamiento, para volver a la metáfora de la balanza, de diferentes posibles líneas de conducta, donde uno valora las consecuencias positivas y negativas de diferentes decisiones, diferentes líneas de acción, y donde eso permite un poco también de forma imaginativa considerar las consecuencias de nuestras acciones. Esto claramente es algo muy relevante cuando hablamos de temas médicos, de temas éticos, bioéticos. Creo que el momento que un poco nos ha revelado de forma muy rotunda cuántos esos temas sean centrales para nuestra vida ha sido lo del COVID, donde ha habido un conflicto social y de debate muy fuerte alrededor de cómo la sociedad tuviera que enfrentar la pandemia, donde se ha visto también surgir una desconfianza muy fuerte por una parte de la población, probablemente una minoría, ¿no? Pero una minoría, decimos, muy activa en unos casos, y de las dificultades también frente a esa crisis de confianza. Recientemente se han visto sondeos en Estados Unidos y que la crisis de confianza es hasta más intensa ahora, ¿no? Va intensificándose, va empeorando. Como frente a esa crisis de confianza es muy difícil adoptar, decimos, la clásica técnica, ¿no? La clásica lógica del ex cátedra, ¿no? O de la autoridad, decimos, la legitimidad puramente de la autoridad. Es decir, las instituciones médicas o científicas dicen esto, tú no sabes nada de eso, entonces te callas. En una crisis como el COVID ha sido muy claro que, de hecho, este tipo de enfrentamiento puede ser hasta muy dañino para la misma credibilidad de las instituciones científicas y médicas. Y ahí, realmente, un elemento central es el papel jugado por las redes sociales, por las plataformas, como lugar virtual de deliberación. Una especie de grande cámara informal donde personas de tipo más diferente, cada día, cada hora, cada minuto, cada momento, están debatiendo, están deliberando sobre temas a menudo muy complejos, temas que uno igual pensaría que no se podría debatir de forma amatorial, pero sí, la gente lo está haciendo. Y son debates que, de un punto de vista normativo, de un punto de vista teórico, tienen muchos problemas, pero de un punto de vista práctico ya se han vuelto un lugar central de legitimación y deslegitimación de diferentes decisiones y de diferentes temas, en particular también temas con relevancia científica y médica. Y lo que tenemos en las redes sociales son personas que debaten, que tienen opiniones. A menudo se habla de las redes sociales como un lugar de información y desinformación. Realmente va mucho de eso también. Pero el cambio más radical que han introducido es una masificación de la opinión. Parece que hoy día cada persona tiene opinión sobre cualquier cosa. Que por un lado tiene potenciales democráticos enormes. Por un lado decimos, por lo menos en teoría, el hecho que todos puedan opinar de todo, ¿no? Se aproxima a una versión
visión absolutista de la democracia, que el zapatero pueda opinar de los misiles y el cienciado de misiles puede opinar de los zapatos, ¿no? Eso podría ser, decimos, ¿no? Una visión de la democracia absolutista. Por otro lado, claramente, ¿no? Eso también hace resaltar como un elemento superficial de la democracia, de opinión no informada, pueda tener consecuencias prácticas muy problemáticas. Además de ofrecer un espacio de opinión masiva, es un espacio de votación continua sobre las opiniones. A través del mecanismo más revolucionario de las redes sociales, que son las reacciones, empezando por el me gusta, Facebook, pasando después por la reacción emocional de diferentes plataformas, lo que encontramos ahí son mecanismos de votación simplificadas, en que votamos como se vota en el televoto de Sanremo en Italia, el Festival de la Canción, o decimos el talent show que en España, en cualquier país, a la gente le encanta votar y con las redes sociales estamos votando a nivel muy granular. Estamos votando sobre Taylor Swift y su última canción, así como sobre la opinión de nuestra amigo sobre la última presupuesto en el Parlamento o la última legislación que ha sido introducida, o la opinión sobre la guerra en Ucrania, ¿no? No solo la opinión de Putin o de Zelensky, sino la opinión de la contraopinión, de la opinión de nuestro tío o tía o primo o prima, ¿no? A un nivel granular extremadamente minuto, ¿no? Esa es la realidad de la deliberación, decimos, real, diaria en las redes sociales, que es una deliberación extremadamente antagónica. Es una deliberación donde igual a veces también la gente llega a entendimientos, pero sabemos de la experiencia cotidiana nuestra que a veces parece exactamente lo contrario. Es decir, que no es que discutiendo más la gente se acerque más y diga, ah, vale, no había visto ese punto de vista, me resulta interesante, ¿no? Como uno igual esperaría de seres humanos que al final comparten mucho en común, sino lo contrario, que lo más la gente discute, lo más debate, lo más se vuelve un mecanismo identitario que separa a las personas. Ahora, yo creo que desde un punto de vista normativo, más filosófico, conceptual, también hay que aceptar que vivimos en una sociedad dividida, en la cual unas divisiones igual se pueden tolerar, se pueden curar, se pueden mantener en balance, pero no se pueden resolver completamente. Son diferencias de intereses, son diferencias de intereses materiales, una parte también, que no se pueden aplanar, decimos, o aplanar de forma tan fácil. Y donde entonces establecer quién tenga razón solo se puede hacer desde el punto de vista del marco en el cual operamos. Hasta el estudio de la filosofía de la ciencia, donde nos demuestra que hasta lo que consideramos como ciencia racional y controvertible, en realidad reposa sobre unos paradigmas, ¿no? Unos instrumentos científicos, unas ideas, unas teorías, ¿no? Que después aceptamos como verdad porque tienen consecuencias prácticas que son coherentes con ese marco, ¿no? Pero de forma creciente vemos también un fenómeno cultural, ¿no? de fuerte sospecha hacia la ciencia, de crecimiento, por ejemplo, de cuentas en medios sociales, de canales contra las vacunas, ¿no? El famoso movimiento Novax, ¿no? En que parece que las respuestas, decimos, tradicionales, ¿no? de legitimación de la ciencia, de fe en el progreso, en la ciencia, no son suficientes para parar esa ola anticientífica, ¿no? Y ni siquiera, decimos, instrumentos como el fact-checking o como la documentación científica o como la transparencia o como proveer datos, no parecen a menudo ser suficientes para contrarrestar los bulos o quien quiere
crear o manipular la ciencia. Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones a esto, ¿no? Por un lado, hay quien cree que sea suficiente utilizar la fuerza de los hechos, ¿no? La fuerza factual, ¿no? del método científico para contrarrestar, para mover contra los bulos y la desinformación. Pero yo creo que lo que a menudo nos olvidamos ahí es que no se puede resolver estos conflictos en la base simplemente de un consenso instrumental, ¿no? Es decir, afirmar la superioridad epistémica de la ciencia sobre el pensamiento anticientífico. Lo que es necesario es, en vez, considerar más cuáles son los fines y los objetivos finales del discurso científico, cuáles son los efectos positivos del discurso científico. Es decir, que se necesita un trabajo pedagógico de convencer nuevamente, de educar nuevamente a las personas a las ventajas efectivas del método científico. Es decir, yo creo que sea legítimo, desde un punto de vista teórico absoluto, que alguien diga, no me quiero vacunar porque no creo en la ciencia, ¿no? Porque prefiero un mundo como John Zerzan, el famoso filósofo anticientífico, antitécnica estadounidense. Creo que el ser humano vivía mejor en las cuevas, ¿no? Yo creo que desde un punto de vista, decimos, absoluto, en una sociedad libre y democrática, tiene que ser posible para una persona expresar esa idea, ¿no? Y que la solución, más la respuesta más inteligente a ese tipo de pensamiento anticientífico, antitécnico, no sea decir, no, tú no puedes decir eso, más simplemente confianza en el hecho que el 95% de las personas prefieran vivir en un mundo de hospitales y de sanidad con todos sus límites, sus contradicciones y sus, decimos, problemas en la sociedad científica y técnica, que lo hay, ¿no? Ya Freud hablaba, ¿no?, de cómo la civilización crea sus problemas, mientras solo una pequeña minoría siempre querrá, en vez, vivir en ese mundo de fantasía, ¿no?, de un retorno a las cuevas. Pero hay que aceptar, ¿no?, en principio, el carácter interpretativo del conocimiento, la existencia de un marco interpretativo, y que todos los marcos interpretativos tienen unos fines, unos objetivos finales, una visión valoriales, que no puede quedar fuera del debate, mas que tiene que volver, en vez, el centro del debate. Yo creo que eso es un poco la manera más productiva y constructiva con la que podemos lidiar con la realidad de una esfera pública, donde a menudo las diferencias y las divisiones son insanables, y donde, en vez, el proceso de persuasión es más un ganar la confianza, aclarando cuáles son los fines últimos, ¿no?, de determinados marcos discursivos. Muchísimas gracias, Paolo. No sé si podríamos añadir un poquito de tiempo para el diálogo. Me dice Lidia desde la organización que podemos contar hasta -4. Y sin más, si os parece bien, voy a pasar la moderación a Lidia, porque ellas ven mejor todos los chats y ven también a todos los intervinientes si levantan la mano, y también ven a las personas de la sala. Muchas gracias a los tres, y te paso, Lidia, la palabra para que moderes el diálogo. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, la palabra es vuestra. Vamos a ver si no nos echan de aquí, porque no creas que esto de ampliar un poco es complicado, pero bueno. Mientras alguien se anima, yo voy por preparar un primer elemento de diálogo entre los tres y por favor, sentíos libres para poder tanto levantar la mano como hablar en el chat o aquí en la sala para poder intervenir. Bueno, me han parecido realmente muy interesantes vuestras intervenciones, que además he visto que en cierto sentido tenían
la cualidad de complementarse unas a otras, ¿no? Y de ir dando pistas, lo cual me ha parecido muy, muy interesante. Pero fijaos, yo estaba haciendo una reflexión según os escuchaba a los tres, pensando, y además en el ejemplo que ponía Paolo del tema de COVID, ¿no? Y de los problemas un poco de salud pública. Es decir, cuando se trata de procesos deliberativos en temas de salud pública, que yo creo que es un ejemplo así muy significativo de algo, digamos, que importa mucho a los ciudadanos, ¿no? Y que, por otra parte, requiere, podríamos decir algo así como una opinión experta, ¿no? Es decir, que tampoco es un tema, bueno, todos tenemos opinión de todo, ¿no? Como decía Paolo, pero efectivamente a veces hay algunas cosas que no son de opinión, son, bueno, necesitan un cierto elemento técnico, experto, como queráis llamarlo. Pues yo me planteaba aquí, y os lanzo la pregunta un poco a los tres, ¿no? ¿Basta con hacer un espacio de diálogo donde cada uno se exprese? ¿Necesitamos otro tipo de herramientas? Ione nos hablaba, por ejemplo, de una cierta capacitación, ¿no? O una cierta formación que dais a las personas que participan en esas asambleas. Pero esa formación, si he entendido bien, era más de contenidos, ¿no? No sé si también hay otra capacitación que tiene que ver con, vamos a llamarlo así, contextos, ¿no? Es decir, que, bueno, pues de alguna manera esto tiene que ver con consecuencias que van a ser para la convivencia, y eso también tiene que ver con tolerar y respetar determinadas opciones que a lo mejor no todos compartimos, y al mismo tiempo y también cómo podríamos, voy a decirlo de esta manera, filtrar determinadas perspectivas u opiniones, pues que a lo mejor hay que ponerles cierto freno, ¿no? Un poco en la línea de lo que decía Paolo, y todos los que dicen no a las vacunas, ¿son una mera opinión o también dependiendo de determinada formación, a lo mejor pensamos que pues, la participación en un proceso deliberativo de un experto en epidemiología o un experto en vacunología, pues igual está en un nivel distinto del de pues cualquier persona que tiene opinión. No lo sé, en fin, simplemente es un poco esto, ¿no? ¿Quién debe participar? ¿Pueden participar todos en condiciones de igualdad? ¿Qué competencias tendríamos que de algún modo dar a la ciudadanía para que puedan participar? ¿Y cómo hacemos esto en temas, por ejemplo, como los de salud, ¿no? Que son tan complejos? No sé quién quiere empezar. Xavier. Sí, Xavier, adelante. Bueno, yo creo que podemos seguir así, ¿no? Complementándonos los tres. Yo voy a hacer un apunte respecto al conocimiento experto y a la deliberación pública, porque me parece que es importante. Por supuesto que todas las organizaciones necesitan conocimiento experto, porque el conocimiento que nos aporta la ciencia, sea para hablar, digamos, de un contexto como el de COVID, pero sea para hablar de cualquier otra circunstancia, es un conocimiento absolutamente necesario. Y por lo tanto, es necesario incorporar ese conocimiento. Ahora bien, una cosa es incorporar ese conocimiento y otra cosa es pensar que solo desde ese conocimiento se pueden adoptar las decisiones. Eso es lo que se llama la tecnocracia. Y cuando sucede una crisis democrática, en cierto sentido hay muchos que apelan a la condición, digamos, del conocimiento de los expertos, pensando que eso puede solucionar el problema de la democracia. El conocimiento experto puede aportar muchísimo y debe aportar muchísimo, pero en cierto sentido, cuando hablamos de democracia, de lo que estamos hablando es que aquellos que legítimamente han sido elegidos para ello, por supuesto, con la concurrencia del conocimiento experto, pero los que toman las últimas decisiones deben ser aquellos que estén llamados y a la decisión. Hago esta distinción porque se corre el riesgo de pensar que el conocimiento experto puede sustituir toda la cadena de valor de la democracia. Por ejemplo,
Yo estoy participando en este momento en una investigación sobre la calidad de la democracia en el País Vasco en colaboración con la Universidad de Göteborg. Y en ese hemos hecho 2 cuestionarios y en uno de los cuestionarios preguntamos sobre qué piensa la gente respecto al conocimiento experto. Y una buena parte de la ciudadanía, especialmente los jóvenes, responden que efectivamente en la situación actual quienes deberían de tomar las decisiones son los expertos y no tanto los políticos en función de sus ideas. Esta es una idea muy extendida y crecientemente extendida en Europa, tanto desde el punto de vista de la lógica populista como desde el punto de vista de la lógica también tecnocrática. Yo creo que el conocimiento, en cualquier caso experto, debe estar supeditado siempre a aquellos que legítimamente pueden decidir. La cuestión es, ¿quién puede decidir? Y en un proceso de gobernanza colaborativa debe de decidir aquellos que están llamados a la co-creación de una parte de la soberanía. Por ejemplo, si los responsables políticos deciden que en un contexto se genera un proceso de gobernanza colaborativa, necesitamos incorporar formación, necesitamos incorporar conocimiento experto, necesitamos no solo conocimiento, plantear distintas alternativas, por supuesto, generar procesos de no exclusión, es decir, que participen los que realmente tienen que participar en términos de representación, etcétera. Pero ese conocimiento experto debe de estar siempre al servicio de ese sujeto soberano. Lo cual no quiero decir que acepte que las decisiones se tengan que adoptar sin conocimiento experto. No, no. Hay que hacerlo con conocimiento experto, pero no puede haber un proceso de sustitución desde mi punto de vista. Y especialmente cuando suceden temas como el COVID, esto se acelera. Es decir, si un político, por ejemplo, dice van a tomar las decisiones los expertos, eso es, desde mi punto de vista, es un deterioro democrático. Otra cosa distinta es que digan yo voy a tomar las decisiones, nosotros vamos a tomar las decisiones con el conocimiento experto. Como vivimos un momento crítico en el ámbito democrático, ¿qué es lo que hacen todos los responsables públicos? Ponen a un técnico hablando a una cámara. ¿Y para qué lo hacen? Sobre todo para legitimar los procesos de decisión. Pero esos procesos de decisión no los toman los técnicos, los toman los políticos. O sea, yo creo que a la ciudadanía también creo que hay que hablar claro, ¿no? Una tecnocracia no puede solucionar los problemas que tenemos de legitimación y de complejidad de las políticas públicas. Sí, Janet. Sí, yo quería añadir a lo que decía Xavier, nosotras cuando reflexionamos sobre los procesos de democracia deliberativa, ahí también se distinguen diferentes tipos de retos. Hay retos que son complejos, en los que requieren o son retos complicados, que a través de un conocimiento técnico puede haber una respuesta, ¿no? La mejor respuesta posible. Y luego nosotros cuando activamos procesos de democracia deliberativa son procesos que buscan establecer un diálogo en torno a dilemas políticos o multilemas, ¿no? Aquellas temáticas que no con un conocimiento experto tienen una única respuesta, sino que pueden tener una diversidad de respuestas y todas son posibles y todas son de alguna manera aceptables, ¿no? en la sociedad. Entonces, como punto de partida decir eso, que estos procesos, yo estoy de acuerdo que no tenemos que estar todos en toda la toma de decisiones, ¿no? Sino que también hay que ver qué procesos o qué espacios se activan según cuáles son los retos que tenemos delante, y en el caso de los procesos deliberativos ciudadanos que he presentado, se plantea un dilema político en el punto de partida. Y luego respecto a las personas que se implican,
es un grupo diverso de la sociedad, por lo cual sí que puede haber, bueno, diversidad de actitudes o de puntos de vista que puede haber en la sociedad. Lo que sí que se busca es que ese grupo represente en porcentajes esos puntos de vista que existen en la sociedad. Por lo cual sí que puede haber actitudes extremas frente, por ejemplo, el cambio climático o frente, ¿no?, actitudes más críticas, menos críticas, pero siempre representan esa diversidad que existe en esa comunidad. Lo que se busca es generar estos espacios donde expertos forman a este grupo de miembros de este proceso deliberativo y les dan los diferentes puntos de vista de experto que puede haber en torno a esa temática. Lo que se está viendo en este tipo de procesos que se han desarrollado, os compartí antes las gráficas de la OCDE, en países de la OCDE más de 700, es que cuando las personas tienen la información y tienen un espacio para deliberar y tienen un cometido concreto, son capaces de generar consensos más, incluso a veces más audaces que lo que han podido llegar a tomar ciertos representantes políticos en algunas situaciones. Por ejemplo, el ejemplo que se utiliza mucho es el ejemplo de Irlanda, en el que había un bloqueo con la ley del aborto. Y entonces se activó un proceso deliberativo con diversidad de ciudadanos de Irlanda, y ahí se vio que desde ese grupo de ciudadanos, con en torno a un 65% de los participantes miembros de esta asamblea, impulsaron una serie de políticas o de recomendaciones al gobierno para aceptar la ley del aborto. Y luego eso se llevó a un referéndum que con el mismo porcentaje se aprobó a nivel país. Entonces ahí se veía cómo ese grupo de alguna manera representaba luego a la diversidad de la sociedad en Irlanda. Entonces, esto para decir que, por un lado, que los retos que se seleccionan estos procesos son unos retos complejos, no son todos los retos los que tenemos que deliberar. Por otro lado, que los grupos se generan a través de una serie de elementos para identificar ese grupo diverso de la sociedad. Y luego, por último, que estos grupos reciben información de diversidad de expertos y reciben formación no solo en el contenido que se delibera, sino que también reciben formación en pensamiento crítico, sesgos cognitivos que tenemos todos y todas a la hora de deliberar. Entonces, de alguna manera se generan esas condiciones para que estas personas tengan tiempo y tengan la información necesaria para poder realizar una deliberación informada, que no sea una deliberación con la información que ellos traen desde casa. Eso me parece todo muy bueno y estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Xavier y Ione ahora. Y también estoy de acuerdo, digamos, con la premisa democrática, es decir, no se puede poner los expertos al poder, porque si queremos estar en un régimen democrático, ¿no? En un régimen democrático hay que aceptar que el pueblo es soberano y que hay que tener confianza en el soberano, que es el pueblo. Por cuanto esto, exactamente por responder a la crisis de confianza que es producida por la sospecha de que esté robando el poder al pueblo, a la ciudadanía, hay que tener mucha confianza en la ciudadanía. Eso puede costar mucho, porque claramente sobre temas, decimos, técnicos, científicos, quien tiene conocimiento dice, ¿por qué no tengo que decir yo? ¿No? Pero por el tipo de régimen político en que hemos decidido estar, hay que jugar ese riesgo, ¿no? que también es un riesgo de derrota y de caída brutal en unas situaciones, en la esperanza que a largo plazo el pueblo sea, por decirla con Plato, ¿no? la famosa metáfora de la nave, sea más sabio que el dueño borracho de la nave misma, ¿no? Que tenga una sabiduría de largo plazo, que pueda también aprender de sus errores, también de decisiones falladas, que pueda ver después con perspectiva como decisiones que no eran acertadas y que entonces se tiene que cambiar. Yo creo que ahí el proceso deliberativo de que hablan Ione y Xavier ahí, a menudo no se trata de encontrar una unanimidad, que a menudo es imposible. Por ejemplo, el ejemplo que decía Ione me parecía ahí muy interesante, en el sentido de llegar igual a un 75%
sobre un tema tan divisivo como la aborción, tratar de crear una mayoría muy amplia para que la sociedad no se quede dividida. Creo que en muchos contextos se habla también de eso. Y se trata, en las redes sociales hay una especie de incentivo a una posición extrema distintiva. Crea como una especie de incentivo de visibilidad. Si yo digo que creo que la Tierra es plana, igual la mayor parte de la gente me ve como idiota, pero me va a dar atención. Y siempre habrá un 5 o 10% de personas con ideas extremas y fuera de lugar. Pero, ¿cuál es la respuesta mejor a esas personas? Es decirle, vosotras no tenéis derecho de existir, vuestra idea probablemente fuera de lugar es, no tiene que existir, o simplemente mirar como, no sé, uno miraría, no sé, un niño caprichoso, o decimos como tolerar, ¿no? En el sentido, tolerar también ideas que puedan parecer locas extremas, teniendo confianza que la grande mayoría de las personas al final, si uno reacciona bien al disenso, es como reaccionar bien al disenso. Lo ignora, igual no ignorándolo, como pasa un poco también con un niño caprichoso, ¿no? Como si tú te enfrentas demasiado fuerte a un capricho, hace que el capricho se vuelva algo serio. Si tú en veces lo ignoras, lo superas, se queda en nada, ¿no? Creo que eso es también un poco la manera en que democráticamente se puede lidiar con el disenso irracional, o que pueda parecer irracional. Muy bien, muchas gracias. Yo estaría horas discutiendo, pero nos quedan pocos minutos. Tenemos, me parece, una mano o dos, alguna pregunta en el chat. Yana, nos... Tenemos en el chat una pregunta de Lidia Villafuerte. Su pregunta es que si hay algunas características mínimas de competencias ciudadanas para el proceso de deliberación. Yo no sé si puedo añadir la mía y así contestáis a varias a la vez para aprovechar el tiempo. Digo porque así podéis contestar a varias, ¿no? A mí me ha resultado muy central cuando se había hablado de que las personas que participan en la gobernanza colaborativa, todas ellas están dispuestas a participar para buscar un bien común. Es decir, se parte de que personas que están comprometidas a ello, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que me surge es la que acaba de contestar Paolo, ¿no? ¿Qué hacemos con esas personas que en una sociedad o en una comunidad participan desde sus propios intereses y por tanto no pretenden buscar el bien común, sino un bien particular? Y también, unido a lo que ha dicho Paolo, en el ámbito de la bioética estamos bastante acostumbrados a que valores religiosos, por tanto sin evidencia en principio científica, sean tenidos en cuenta, tanto en los pacientes, pues pongo el ejemplo de las personas que no quieren hemoderivados, ¿no? En función de determinadas creencias religiosas, como en los propios profesionales, y hago referencia al tema de la objeción de conciencia, ¿no? Me pregunto qué pasa con las personas que no es que tengan un valor cultural, religioso, ideológico, sino que mienten deliberadamente. ¿No? ¿Qué hacemos con ellos, no? Porque claro, no es lo mismo que alguien tenga un valor, aunque no sea un valor que tenga una evidencia científica, que alguien deliberadamente mienta o pretenda engañar, ¿no? Bueno, se me ocurren estas dos cuestiones unidas a la que han preguntado. No sé si queréis contestar. A mí me gustaría decir tan solo una cosa en relación a esta cuestión, porque también lo ha comentado Paolo, y es que en muchos casos se produce
pues que aquellos que buscan la participación es porque están haciendo lobbying o es porque lo que buscan es desarrollar su propia alternativa frente a los que tienen y por lo tanto eso hace que el proceso de gobernanza colaborativa no salga bien. Yo diría que son dos cuestiones distintas. Creo que cuando se habla de un proceso de gobernanza colaborativa, hay que buscar la construcción de una base de común sobre la base de qué es lo que queremos hacer y buscar un sentido común. Es posible que en los procesos de gobernanza colaborativa venga gente o representantes con visiones antagónicas, incluso con posiciones éticas sobre la acción que son distintas y antagónicas. Y lo que hay que ver es la disposición, digamos, ética que existe para crear una base común. Y ahí sí creo que la gobernanza colaborativa es capaz de construir a partir de un punto de diversidad. No hay diversidad si no se construye una unidad fundamental de base. Es decir, que la condición básica para construir la pluralidad y la diversidad es que haya un punto de partida que tenga una base común. Pero, ¿qué sucede cuando alguien actúa, digamos, con otros intereses? Bueno, yo creo que lo que se tiene que producir también es un cierto diálogo institucional en orden a gestionar. Y entonces tenemos dos actores. Tenemos el actor institucional que defiende el interés general y tenemos el actor, digamos, particular que lo que busca no es el bien común o no está situándose en el espacio público, sino que lo que busca es utilizar el espacio público para rentabilizar su propio proyecto. Lo mismo que un médico, un actor que no cumple, digamos, en términos éticos con lo que debería de cumplir, ¿no? Yo creo que el sistema se tiene que defender, digamos, de esas cuestiones claramente. Lo cual no quita para que en los procesos de gobernanza colaborativa muchos antagonismos que se pueden producir se puedan arreglar sobre la base del diálogo y del entendimiento y sobre una visión flexible también de las cosas. Yo añadiría que desde nuestra experiencia en procesos deliberativos hay una diversidad de actores que se implican en los procesos que son clave para encontrar equilibrios en esas dinámicas que puedan surgir o en esas actitudes extremistas que puedan surgir. Que yo estoy con Pablo en el que yo creo que la opción no es ignorarlas, sino que es integrarse en el diálogo porque suelen ser minorías. Y entonces sí que nosotros hemos visto, por un lado, que las personas facilitadoras de estos procesos son clave, que las personas que generan ese espacio para que el diálogo sea un diálogo compartido y todas las personas puedan participar es clave. Y por otro lado, que también se genera una dinámica entre estos grupos en el que el resto de participantes reclaman ese espacio. O sea, ya no hace falta, ¿no? Como decía Xavier también, cuando aparecen esas actitudes o esos intereses individuales, en estos grupos se genera una presión colectiva de grupo porque hay un objetivo común que se ha establecido y que se ha acordado que es por el que se va a trabajar y por lo tanto, cuando aparecen actitudes que rompen ese objetivo colectivo, el mismo grupo se va autorregulando y el mismo grupo, de alguna manera, va generando esos espacios comunes para poder responder a ese cometido de partida. Por lo que nosotros lo que estamos viendo en los procesos es que hay actores que van tomando ese rol de facilitar la conversación y que del proceso se desarrolle. Sí. Rápidamente sobre el tema del conocimiento y el tema de la mentira. Hay dos cuestiones clásicas, decimos, de la teoría democrática, en que Platón tenía algo que decir, ¿no? Y de hecho se está trabajando en un paper que va mucho de la teoría de la democracia directa y las objeciones clásicas a la democracia directa. Una de ellas decía que la
una democracia directa no es posible porque no hay espacio suficiente para todas las personas. Eso era Aristóteles que decía eso. Se necesitaría una explanada tan grande que al final la gente no consigue oír a los demás, ¿no? Pero otra objeción clásica era esa de las personas no pueden decidir porque no saben. Y hoy día uno podría decir, vale, pero hay Internet, hay Wikipedia. No, pero espera, hay Wikipedia y después hay 1400 bulos. Información no es conocimiento, información no es, datos no son información no es conocimiento, conocimiento no es habilidad de juzgar, es algo mucho más complicado y necesita un proceso de largo plazo. Y claro, hay mucha mentira y es también muy difícil de determinar, ¿no? Ver cómo responder a la mentira. Y claro, lo que uno se esperaría es un contexto de valores compartidos, un respeto institucional casi religioso, cívico-religioso, lo que Rousseau llamaba de religión cívica. Montesquieu decía que cuando entraba uno a disturbar, a molestar las asambleas atenienses, le cogían y le mataban, ¿no? Tanto era sagrada la asamblea del pueblo. Es claro que hay que encontrar formas para encontrar un nuevo respeto compartido para las personas que participan en procesos compartidos, porque el cinismo cívico ha caído a un nivel tal que se hace muy difícil, si no hay una disciplina colectiva, una aceptación de valores compartidos, de llegar a un lugar productivo a esos debates. Muy bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que daría para muchísimo más, pero por desgracia el tiempo ya no nos da más opciones. Así que muchísimas gracias a los tres ponentes. Ha sido realmente magnífico escucharos. Gracias, Marije, también por estar ahí y moderar. Y gracias a todos los asistentes. Nos vemos mañana a las 4. Gracias.